Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la UNDU, instancia en la que conversamos con los profesores que desarrollaron proyectos de mejoramiento, innovación e investigación durante el año 2021. En esta ocasión vamos a estar hablando con la profesora Lorena Bersotti, a quien invitamos a ingresar acá al programa. Ella es profesora de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte y desarrolló un proyecto de investigación denominado Estudio de las técnicas de evaluación en ingeniería en el contexto de la pandemia y la virtualidad. Hola Lorena, ¿cómo estás? Qué bueno que nos puedas Hola, ¿cómo acompañar. estás, Rafael? Muchas gracias por la invitación de estar acá, compartiendo un poco la experiencia de este trabajo. Así es. Bueno, para comenzar ya, lo ideal es que nos puedas contar en qué consistió tu proyecto y cuáles fueron las causas que motivaron su desarrollo. Bueno, básicamente el proyecto no surgió antes de la pandemia, en una visita que hice a la Universidad de Twente con un investigador que está haciendo su doctorado en el contexto de la enseñanza para estudiantes de ingeniería informática en particular, pero se puede trasladar a otras ingenierías. Y uno de los tópicos de su tema de investigación de su doctorado es analizar de qué forma los profesores estamos evaluando para garantizar que los alumnos efectivamente están aprendiendo. Entonces, ver qué técnicas o qué herramientas podemos ir utilizando para mejorar ese proceso de evaluación del aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, ahí surgió una iniciativa que estuvimos viendo y analizando. Y llegó la pandemia y eso nos puso en una nueva realidad que exigió adaptaciones y exigió contextualizar, y nos cambiamos de medio, pasamos de la presencialidad a la virtualidad, y eso significó un desafío no solamente para los alumnos, sino también para nosotros como profesores. Y eso hizo que me motivara a tratar de descubrir o a tratar de ver de qué forma la evaluación o qué técnicas habíamos utilizado en este periodo de pandemia, y en particular considerando que nos tocó trabajar mucho desde la virtualidad. Entonces, ver si hubo procesos de adaptación versus a lo que hacíamos en presencialidad, si incorporamos nuevos elementos, cómo percibimos nosotros el proceso de aprendizaje de los alumnos, cómo los alumnos percibían su proceso de aprendizaje a través de la evaluación, y de qué forma ésta se hacía. Entonces, ahí radica un poco la raíz de este proyecto, y tratar de comprender cómo fue eso, porque implicó procesos de adaptación importantes para todos nosotros, tanto para el profesor como para los alumnos. Profesora, ¿y cuáles fueron las principales acciones que desarrollaron para primero llevar a cabo la investigación y poder obtener los resultados que estaban esperando? El primer gran desafío era hacer una revisión de la literatura. Hubo literatura previa, es decir, cómo se evalúa en ingeniería en general, qué herramientas se usa para evaluar en ingeniería, cómo fueron cambiando esas herramientas en el tiempo, y después contextualizarlo particularmente en la temática de qué era la evaluación en educación que fue trasladada a la virtualidad en ingeniería. Entonces, primero hacer la revisión de la literatura, que llevó su tiempo considerable, y a partir de esa revisión de la literatura identificar estas herramientas que teníamos. En particular, para nosotros era el aula virtual nos brinda un set de herramientas que podemos utilizar que van más allá de las preguntas. Entonces era ver si estas herramientas estaban siendo aplicadas en el contexto, dado que también había que garantizar la probidad de estos aprendizajes, reducir comportamientos que tendían hacia lo que era el plagio, la copia o el trabajo en equipo, cuando no se necesita el trabajo en equipo, sino que era un trabajo individual. Entonces, ver de qué forma usamos en general estas herramientas, o si hubo una tendencia a usar algún tipo en particular de herramientas, o se incorporaron nuevas o fueron revisionadas herramientas que habíamos utilizado previamente. Entonces, a partir de ahí, la idea fue realizar encuestas a los colegas y también para los alumnos. Entonces, todavía estamos en proceso de cierre de esas encuestas, así que estamos con la revisión de eso. Fue intenso porque obviamente todos estamos complicados, todos estamos con falta de tiempo, y esto de la virtualidad a veces
ayuda en muchos sentidos, pero es como que ciertos espacios se pierden. Entonces, el tiempo que uno dedica a los trabajos como que se extiende un poco más. Así que ha sido un desafío motivar a los colegas, motivar a los alumnos y poder ver y extraer ahora los resultados que estamos procesando. Pero básicamente Súper, era eso, revisar la literatura, identificar claro. las herramientas y las técnicas que se utilizan, después contextualizarlo a nuestro ámbito, que la herramienta fundamental que nosotros usamos en esta pandemia fue el aula virtual, el Moodle, y ver qué herramientas el Moodle nos brindaba como profesores más allá del banco de preguntas, ver si estaban siendo utilizadas las otras herramientas de evaluación que nos brinda la plataforma. A la par, obviamente, la UNDU ahí estuvo dándonos soporte con el diplomado en educación virtual y con los talleres que se hacen en las diferentes estaciones donde incorporan estas herramientas y donde nos podemos ir perfeccionando en estas herramientas. Entonces, no es que los profes piloteamos solos, sino que ahí tenemos apoyo por parte de la UNDU para poder incorporar estas nuevas herramientas, porque también, como les dije al principio, es nuevo también y nos fuimos forzados al cambio sobre la marcha. Teníamos que cambiar sobre la marcha a medida que esta pandemia se iba prolongando y la virtualidad también. Súper. Profe, si tuviese que hacer una pequeña evaluación del desarrollo del proyecto o de las acciones que ha desarrollado hasta el momento, ¿cuáles serían, por ejemplo, los aspectos positivos o las fortalezas que encuentra con los resultados que ha obtenido hasta el momento? Quizás algunas proyecciones también que se podrían ver de cara ya al 2022 o algunos aspectos por mejorar o proponer alguna nueva idea de aplicación de esta iniciativa. Yo honestamente llegué a este trabajo con un preconcepto que era que la mayoría de todos, de los profesores fundamentalmente, nuestro sistema de evaluación estaba fuertemente basado en lo que era el banco de preguntas. Preguntas con opciones múltiples o con desarrollo, y que esas eran como el corazón de las pruebas. Pero compartiendo con los colegas y hablando con ellos en diferentes instancias, también ellos se dieron cuenta de que esa herramienta, si bien nos sirve, es de utilidad, no tiene que ser la única que tenemos que aplicar a la hora de evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos, porque había situaciones en donde el trabajo en equipo no requerido aparecía. Entonces, ahí se requirieron de que nos motivemos a buscar otras formas de evaluar ese proceso de aprendizaje. Entonces ahí aparecen elementos como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en casos, el desarrollo de un proyecto, que a la par de estos conocimientos más conceptuales nos permiten evaluar estos otros conocimientos más de corte actitudinal y procedimental. Entonces, debo reconocer que llegué con un sesgo y fui gratamente sorprendida de estas otras cosas que estaban usando los colegas para realizar las actividades de evaluación en esta sala virtual. Súper. ¿Y algunas proyecciones, por ejemplo, de cara al 2022? Algo que puedan tratar de aplicar para este año que viene, este nuevo semestre. Sí, tanto en virtualidad como presencialidad, yo diría que no nos cerremos a hacer otras formas de evaluar. Y esto que iniciamos incorporando nuevas herramientas, seguir utilizando esas herramientas. Es decir, la evaluación no la tenemos por qué limitar a una prueba escrita, ya sea presencial o virtual, sino que necesitamos nuevas herramientas. No, la prueba escrita no me permite evaluar la completitud de estos conocimientos, de estas habilidades, de estas competencias, y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, ojalá potenciar la incorporación de nuevas herramientas de evaluación, que la evaluación sea continua durante todo el proceso de aprendizaje, no que esté focalizada como el momento mitad de semestre, fin de semestre, con 2 pruebas escritas y ya, sino que sea un continuo. Y que incorporemos estas otras formas de evaluar, pero también estos otros momentos de evaluar, una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa, que ayude a esos alumnos a aprender ese aprendizaje, a hacer suyos ese aprendizaje, más allá de la memorización de algo, sino que efectivamente se haga propio ese aprendizaje de lo que estamos desarrollando. Entonces, es como
¿Qué tendríamos que hacer de acá al futuro? Es potenciar y ver de qué forma podemos potenciar en el profesorado, como perderle el miedo a estas otras herramientas, perderle el miedo a hacer efectivamente un proyecto, perderle el miedo a hacer un aprendizaje basado en servicio, en problemas, en casos, en proyectos, en investigación. Es como soltar y empezar a probar. Pero también pasa por, creo que es como por un cambio de paradigma del profesorado para hacer ese salto a incorporar estas otras herramientas. Porque la forma de evaluación clásica siempre ha sido la prueba escrita. Entonces, incluso a veces hasta aparecen los programas. Son 2 pruebas escritas y cuando uno quiere innovar aparecen dificultades porque desde la jefatura de docencia porque te dicen no, el programa exige 2 pruebas escritas. Y sí, pero estas competencias yo no las puedo evaluar con una prueba escrita, necesito otras herramientas. Bueno, hacela, pero tienen que haber 2 pruebas escritas. Entonces, también un poco de flexibilidad y de ser consciente de que las competencias que estamos esperando para esta sociedad 4.0 y sociedad 5.0 que ya está también en proceso de gestación, requieren de que también nosotros vayamos a esa transición y salgamos de los estándares clásicos. No quiere decir que nunca más en la vida usemos una prueba escrita. La prueba escrita es uno de los elementos que podemos utilizar en este set de cartas que podemos utilizar a la hora de evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos y estos distintos momentos e instancias en los cuales lo podemos hacer. Súper, para ir finalizando ya, me gustaría si pudiésemos reflexionar un poquito sobre por qué crees tú que es importante fomentar o fortalecer el desarrollo de la cultura de la investigación en docencia universitaria. ¿Por qué es importante invitar a los profesores a investigar en la docencia? Yo creo que es clave. En la universidad nos incentivan mucho a hacer investigación en nuestro campo disciplinar. O sea, hacemos investigación, en mi caso, en logística, en sistemas de información aplicados a problemas logísticos, pero nosotros también tenemos este otro campo disciplinar que es la docencia, y también en la docencia o también en el contexto de nuestros alumnos se están produciendo estos cambios. Los cambios no solamente se producen en el mundo disciplinar, sino que los cambios también se producen en la sociedad y tenemos estos nuevos alumnos que están llegando con nuevas características. Esta nueva sociedad que está emergiendo a partir de la irrupción de la cuarta revolución industrial también presenta nuevas características, nuevas necesidades, y ahí tenemos que tener este concepto de responsabilidad social para con nuestra sociedad, para con nuestros alumnos y formar esos profesionales que posteriormente se van a ir a desempeñar en esa sociedad. En ese sentido, también es fundamental que investiguemos en cómo ser docentes, en cómo hacer docencia, porque las innovaciones están ahí. Estos alumnos vienen con necesidades que son diferentes a hace 5, 10, 15, 20 años atrás, y nos implica un desafío a nosotros como profesores, y la investigación no solamente tiene que ser en nuestro campo disciplinar, sino también en nuestro quehacer, que es diario, que está asociado con ser profe. Porque si no, nos quedamos anquilosados en técnicas y en herramientas que han funcionado previamente, pero que no son suficientes a la luz de las necesidades actuales. Entonces, mi invitación a todos los colegas es, por favor, investiguemos en docencia. Hay mucho por investigar, hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestro quehacer y sobre todo romper un poco estas barreras y compartir con colegas de otras disciplinas, porque eso nos va a ayudar también a sacar conocimientos y aspectos de otras disciplinas que nos van a permitir mejorar nuestra práctica. Así que investigar en docencia es clave para ser un buen profesor. Necesitamos potenciar esa área mucho. Y por suerte tenemos espacios como lo de la Unidad de Mejoramiento en Docencia Universitaria que nos motivan y nos insertan ese bichito de qué podemos hacer en el contexto de investigación dentro del mundo de la docencia universitaria. Gracias, Lorena, por compartirnos tu experiencia, por hablarnos un poco sobre el proyecto que desarrollaste durante este año y un poco también de cuál es la idea de desarrollar las evaluaciones, de buscar otro foco, otras herramientas, otras actividades para poder evaluar y más que nada hacer que los estudiantes obtengan los aprendizajes que se esperan. Así que bueno,
Muchas gracias y a todos quienes nos están observando los invitamos a que ingresen a la página Innovación Docente para que profundicen sobre los otros proyectos de mejoramiento, innovación e investigación que se desarrollaron durante este año y también para que puedan profundizar sobre esta iniciativa. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. En una nueva versión de los proyectos en el 2022. Que así sea. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao.